Bon dia. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Saludar als companys de la corporació, representants de l'associació empresarial, al nostre director general d'Economia Sostenible, que s'acompanya per estar amb nosaltres, al públic en general. Anem a iniciar aquesta darrera jornada d'aquesta intensa i profitosa setmana de l'economia i bé, crec que tenim una de les persones més esperades en esta setmana, a la qual hem d'agrair que estigui amb nosaltres, donada la conjuntura política i estructural que s'ha muntat en les últimes 24 hores, i aleshores de la qual, si algú li vol preguntar, suposo que ell podrà comentar-nos, perquè ja avancem. Pablo Simón és un doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, però crec que és un home de La Rioja, d'un poble preciós, d'Arnedo, i que està molt a prop d'Arnedillo, el riu Cidacos, i la veritat és que, a banda de que crec que és un home molt senzill i una persona molt accessible, crec que avui que estigui amb nosaltres per a parlar d'aquesta situació de crisi, de generació entre dues crisis de la gran recessió que tinguérem ara a la situació de la pandèmia, per a parlar d'aquest futur tan incert que tenim, però que s'ha produït, crec que és important que estigui amb nosaltres. Ell farà una breu presentació i suposo que obrirem després, breu, no serà tan breu com les seues intervencions en la Sexta o en la cadena SER, però esperem que a partir d'ahir se pugui obrir un debat que intentarem que sigui el més profitós possible. Gràcies, Pablo. Tens la ciutat d'Alzira, que no la coneixies, ja vegueres a nit, com no n'hi havia molta gent en el carrer, però i gràcies per estar avui a l'Ajuntament i sobretot anem a escoltar-te amb moltes ganes. Gràcies, Pablo. Bon dia. Bé, moltes gràcies a tots per trobar-vos aquí. Per mi és un plaer tenir l'oportunitat de ser a Alzira. Voy a comenzar, si os parece, con una pequeña anécdota antes de arrancar con la presentación. Cuando yo planteé el título de esta ponencia, alguien desde el ayuntamiento, ahora no recuerdo quién, empezó a decir mucho que a lo mejor este título era un poco pesimista y un poco triste, si tal vez no podrías buscar un título más alegre para hablar, de la situación de los jóvenes. Y a la hora de la verdad me gustaría evocar una frase de Antonio Gramsci que yo creo que es muy ilustrativa de la situación en la que nos encontramos ahora. Y es que Gramsci decía aquello de que contra el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Es decir, que lo que tenemos que intentar es hacer un diagnóstico lo más acertado posible de cuál es la situación en la que se encuentra nuestro país y los jóvenes, y después poner el optimismo de aquellas medidas de políticas públicas que podemos hacer para mejorar su situación. Por eso la presentación que les voy a presentar o que les voy a mostrar a continuación, en la cual voy a ir desplegando una gran cantidad de datos, van a ver que es muy multidimensional y que por lo tanto va a tocar la situación de los jóvenes desde perspectivas muy diferentes, pero que no se va a quedar solo en esto, sino que al final voy a hacer también una propuesta, es decir, voy a presentar algunas medidas que podemos llevar a cabo en diferentes niveles de la administración para mejorarlo, porque siempre es un poco triste cuando hablamos de lo mal que va todo, pero no incidimos en qué tipo de cosas o políticas podemos poner en marcha. Antes de nada, sí me gustaría ser totalmente transparente con ustedes, aprovechando para darles las gracias de que se encuentren aquí, porque esta presentación tiene una serie de premisas muy claras. Mi primera premisa es que yo no compro esta idea de que estemos ante una potencial generación perdida. Esto es mentira. Aquí de lo que podemos hablar es de un país perdido. Si estamos con un país que no ofrece oportunidades para sus jóvenes, estamos ante un país que no ofrece oportunidades para nadie. Por lo tanto, esto es un dilema que no concierne exclusivamente a una generación, sino que nos interpela a todos, a los jóvenes de todas las edades. Hay una segunda cuestión que es muy importante entender.
muchos de los problemas que tienen los jóvenes, y luego delimitaré un poco mejor a qué me refiero con joven, son problemas que anteceden a la crisis de la COVID-19 e incluso anteceden a la crisis del año 2008. Llevamos mucho tiempo hablando de problemas estructurales de la juventud. Los temas de dinámicas de emancipación, educación o precariedad en el empleo no son algo totalmente nuevo, pero sí que es verdad que esta crisis exacerban muchos de esos problemas. Entonces lo que voy a intentar es que se vea claramente cuáles son esos puntos de incidencia, sin perder una cuestión de vista que creo que es fundamental. No tenemos que interpretar a los jóvenes como un todo homogéneo, porque no lo son, es mentira. Evidentemente, el ser joven implica una serie de dificultades específicas cuando uno se encuentra por debajo de los 35 años y si le golpea una crisis económica. Pero es importante entender que estas desigualdades o problemas son interseccionales. ¿Y a qué me refiero con esto? A que un joven pobre tiene más dificultades que un joven rico. Un joven pobre que encima es mujer tiene más dificultades que un joven pobre que no lo es. Una joven pobre inmigrante tiene más dificultades que alguien que no lo es. Por lo tanto, es muy importante entender que no hablamos de un todo homogéneo, sino que hay diferentes dimensiones de la desigualdad que se entrecruzan y tenemos que verlo desde esta perspectiva. Porque a la hora de la verdad, yo reniego radicalmente de esta idea de un conflicto entre generaciones. Estoy totalmente en contra de eso y creo que es un discurso que muchas veces se instrumentaliza para plantear que existe un juego de suma cero, es decir, los jóvenes están mejor si los pensionistas están peor y viceversa. Esto no es así. Lo que tenemos que hablar es de la sostenibilidad del modelo en su conjunto, es decir, de un contrato intergeneracional. Algo que nos asegure que nuestros mayores van a tener pensiones dignas porque nuestros jóvenes tienen empleos de calidad. Es decir, tenemos que verlo como un todo integrado. Y esto habla en el fondo de un nuevo pacto social, de reformar a fondo cómo funciona nuestro mercado de trabajo, nuestro estado de bienestar y la asistencia a las familias. Los tres grandes pilares en términos de provisión de bienestar de los que hablaré a continuación. Voy a ir, si les parece, desagregando un poco el panorama, voy a ir por secciones primero, pero antes de nada querría que se entienda cuál es la situación con la que nos encontramos los jóvenes antes de la pandemia. Y aquí he cometido el primer error, no soy joven, en el siguiente sentido. Según la OCDE, uno es joven cuando está comprendido entre los 16 y los 35 años. Sabéis que esto puede ir moviéndose, yo ya tengo 37, por lo tanto ya he salido y he dejado de ser joven, pero es... ¿Vale? Aquí todo el mundo va a decir sí, no, no sé qué, no sé, entro, no entro. Bueno, bien, cada cual tendrá sus dilemas. Pero fijaos que esto es una categoría móvil, porque en realidad el concepto de juventud viene antropológicamente dado. Uno comienza a ser joven en el momento en el que es alguien autónomo. Pero claro, en nuestras sociedades este proceso se está postergando cada vez más, porque también nos estamos envejeciendo. Luego la categoría de joven se va moviendo a los 25, a los 30, a los 35. Vamos a llegar a un punto en el que vas a saltar de ser joven a ser anciano. Porque como sigamos así, ya no va a haber edad adulta, ¿no? O sea que yo muy feliz de que me digan que soy alguien adulto, e incluso a veces esto de que te llamen joven, cuando ya eres alguien adulto, realmente es hasta peyorativo, ¿no? Porque te plantean como que eres alguien incompleto. Bueno, a lo mejor soy incompleto por otras razones. Bien, ¿cuál es la situación de los jóvenes tras el año 2008? Lo primer titular que quiero que se queden muy claramente fijado en su mente es que los grandes perdedores de la crisis del año 2008 son los jóvenes y los niños. La pobreza infantil y juvenil se dispara en España. No es cierto que sean los pensionistas y los mayores los que más sufren la crisis, por una razón evidente: ellos tienen el flujo de renta directo que le viene de la pensión. Los que pierden acceso al empleo son sobre todo familias jóvenes. Vemos un incremento en la pobreza infantil y juvenil importantísima. ¿Y por qué esto es algo que es importante poner encima de la mesa? Porque ya nos señala cuáles son los colectivos más dañados y a los que hay que reparar. Con un elemento además adicional, fíjense, ser pobre cuando es niño o joven deja un efecto cicatriz que se arrastra toda la vida, porque esto deja una marca en términos de desarrollo de los años más productivos de tu vida que lo vas a continuar arrastrando. Por lo tanto, esto es importante porque los datos de pobreza son muy contundentes. Aquí lo tienen según el INE, estoy cogiendo periodo antes de la pandemia. Luego meto la pandemia en la ecuación si les parece, ¿vale? Voy a seguir esta doble lógica. Fíjense que en la pobreza anclada, ¿vale? Estos son datos AROPE, está en torno al 21% en España, ha subido algo con la pandemia, luego les hablaré de ello, pero fíjense lo que tenemos entre menores de 16 y de 16 a 29 años. Tenemos 7 puntos más de pobreza entre los jóvenes. Esto ha cambiado, ¿eh? Lo digo porque en los años 80 la gente pobre era la gente mayor, sobre todo mujeres viudas mayores,
eran el colectivo más vulnerable. Pero esto ha cambiado ahora, es decir, el rostro de la pobreza se ha rejuvenecido. Miren, sin embargo, cómo la pobreza entre el colectivo más anciano es menor. Esto es así porque nuestras pensiones funcionan bien. O sea, en términos redistributivos, quiero decir, ¿vale? Suponen un colchón importante en tiempos de crisis. El problema lo tiene el empleo, sobre todo el empleo joven y la situación en la que ellos se encuentran. Y esto lleva al que les presente probablemente el gráfico más importante que van a ver en su vida. Y esto es muy aventurado por mi parte. Pero básicamente en este gráfico se están resolviendo todas las discusiones de las cenas de Navidad. ¿Vale? Probablemente, si tienen a alguien joven en una cena de Navidad, ustedes van a tener la típica discusión entre es que yo estoy precario, es que no tengo empleo tal y cual, si es menor de 30 años, y el tío mayor de 50, 60 años diciéndole yo también a tu edad tenía un contrato temporal, pero luego conseguí, os quejáis de vicio, bla, 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 bla. Bien, esto es un momento de batalla cultural maravilloso en el cual hay que ganar esas cenas de Navidad y hay que hacer una síntesis hegeliana, que es lo que les presento aquí. Miren, estos son los datos de renta de toda España, en diferentes generaciones, ¿vale? Esta es la generación, ¿vale? Estos son cuando empezamos a recoger datos, esta es la generación que es, empezamos a tener datos cuando tienen 60 años, estos son los nacidos antes de la Guerra Civil. Como ven ustedes, esta es la generación que ha sido más pobre en la historia de España, con diferencia, ¿vale? Con diferencia, y apenas han visto mejora. No vieron mejora, ya casi todos, pues desgraciadamente, fallecieron. La generación nacida entre el 66 y los 80, ¿vale? Como ven, es una generación que empieza un poquito más o menos como sus padres y va mejorando, pero esta es la gran generación que mejora la situación de España. Los nacidos entre el 46 y el 65, los boomers. Fíjense, los boomers son casi igual de ricos cuando eran jóvenes, fijaos, aquí son jóvenes, casi igual de ricos cuando eran jóvenes que sus abuelos, pero fíjense en su progresión de vida. Cumplen 30, cumplen 40, cumplen 50, ¿vale? Es la generación que ha tenido la movilidad social ascendente. Y dirán, ¿y esto por qué? Pues muy sencillo, España se abre al mundo, España se moderniza, hay un proceso de industrialización en la que mi padre, estudiando una FP de ingeniero, podía mejorar muy fácilmente la posición de mi abuelo, que era un pastor. Era muy fácil, era un momento de transformación. Era el gran montacargas social, no lo llamen ascensor, porque se metió una generación entera. ¿Vale? Todo el mundo lo tuvo muy fácil para mejorar la posición. Fíjense en sus hijos y en los millennials, aquí entraría yo, aunque yo soy early millennial, ¿vale? Y los centennials no están todavía, porque no tenemos datos, aún son muy peques. Nos vemos en 20 años y les cuento cómo va. Fijaos, los hijos son más ricos que sus padres cuando eran jóvenes. Por lo tanto, fundamental entender esto, fundamental. Hoy un joven tiene más renta, más capital educativo, más inversión que su padre cuando era joven. Es que esto es normal, ¿vale? Porque el país ha mejorado, es evidente, es evidente. Por lo tanto, decir, no, es que yo estoy peor que mis padres cuando eran jóvenes es mentira, es una falacia, es fácilmente descartable, cualquiera que tenga ojos y memoria lo puede ver. ¿Cuál es el gran problema de los jóvenes? Fijaos, época del boom inmobiliario, ¡pum!, y la crisis, caída. Y aquí, ¡pum!, va a venir la de la COVID-19 cuando tengamos los datos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? El problema es, ¿los jóvenes de hoy son más ricos que sus padres cuando eran jóvenes? Sí. ¿Cuál es el problema que tienen los jóvenes hoy? Carrera de vida, proyección. Es decir, no hay una proyección lineal que le permita ir mejorando progresivamente sus niveles de renta, de inversión, etc., a diferencia de lo que sí ocurrió con sus padres. Y esto es un elemento, desde la perspectiva política, fundamental, porque la política se mueve en términos aspiracionales, es decir, de lo que quiero ser a futuro. Y hay una percepción generalizada, y en España también, de falta de futuro. El 62% de las familias españolas piensan que sus hijos vivirán peor que sus padres. Ese dato es contundente. ¿Va a ocurrir? No lo sabemos. Todavía no hemos llegado al futuro. Todavía no hemos llegado al futuro, aún se pueden hacer cosas. Pero esta percepción ya está siendo indicativo de algo, que es esta falta de horizonte. Y eso es muy importante tenerlo presente porque tiene implicaciones políticas, incluso si me permiten implicaciones culturales. ¿O es que no se han dado cuenta que ahora hay muchas series de televisión que van de distopías? ¿Por qué será? Falta de horizonte. Vamos a poner más cosas en la ecuación, ¿vale? Vamos a empezar hablando de emancipación y cambio demográfico. Vamos a dar algunos titulares muy rápidos. Primer titular, vivimos más. Y esto es bueno, yo no sé cómo lo veis vosotros, yo muy a favor de vivir con buena calidad y de vivir muchos años. Eso es muy positivo.
España es uno de los países con más esperanza de vida y esto es algo que desde luego nos tiene que enorgullecer por una serie de razones muy amplios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en paralelo a esto? Que hemos visto una caída dramática en términos de la fecundidad. ¿Vale? Ahora estamos en 1,1 hijos por mujer. Es decir, si la gente está viviendo más y cada vez hay menos niños, y esto además va de la mano con el retraso en la edad para tener el primer hijo, que tiene que ver mucho con la precariedad. Hoy en media, según el último dato del INE, en 31 años el primer niño, ¿vale? Lo cual acorta las posibilidades de tener un segundo. ¿Cuál es el resultado? La estructura familiar está cambiando radicalmente. Hoy todos tenemos más abuelos vivos, pero menos hermanos y primos. Y esto necesariamente está cambiando la estructura de la pirámide demográfica. No tengo aquí el dato de la pirámide, pero bueno, háganse ustedes a la idea de que estamos pasando de una pirámide recta, o sea, de una pirámide tradicional, a una forma, digámoslo así, de abombada, ¿no? Esto es algo, me gustaría incidir en una cosa, porque ahora se han vuelto de moda otra vez las políticas natalistas. Esto es algo que es consustancial a cambios en términos económicos, y me explico. Cuando los países se modernizan económicamente, la gente tiene menos hijos. Lo digo porque les está pasando en China, lo digo porque les está pasando en Irán, lo digo porque la gran caída en la fecundidad en España, fíjense cuando se produce, cuando España se moderniza. ¿Vale? Esto es muy importante recordarlo, la gente cambia sus patrones culturales, cambia sus expectativas, mejora su control reproductivo, tiene acceso a mecanismos contraconceptivos, todo eso va de mala mano de la modernización. Esto es muy importante recordarlo, pero hay un margen que evidentemente sí tiene que ver con la precariedad de nuestro mercado de trabajo que retrasa esa decisión, ¿vale? Por lo tanto, piensen ustedes que estamos jugando en el margen. Pero aquí es clave recordar que porque usted dé un cheque bebé a la gente porque tenga un niño, la gente no va a tener necesariamente más niños, de hecho no los va a tener. Las causas estructurales que tienen que ver con este cambio demográfico son en parte culturales, de modernización, en parte también tienen que ver con diferentes aspiraciones vitales. ¿Vale? Esto es importante recordarlo también, porque estamos cambiando nuestro modelo demográfico, porque el modelo demográfico anterior era muy ineficiente. Es que en los años 60 moría 1 de cada 10 niños. Es que no era tan raro el haber perdido algún hermano en aquella época, o algún primo que hubiera muerto pequeño. Ya eso no existe, ¿vale? Es 1 de cada 100.000. Y eso es muy buena noticia. Eso es muy buena noticia. ¿Vale? Por lo tanto, vivir más es bueno. El que la gente no pueda tener hijos si lo quiere, eso es malo. Y de eso es de lo que tendremos que hablar. No de que la gente no tenga hijos per se, sino de que la decisión no pueda ser autónoma y libre porque hay constreñimientos que tienen que ver con el empleo, la emancipación, etc. Porque como os podéis imaginar, en términos de emancipación residencial, de gente que se emancipa de casa, la cosa va muy mal. Calculamos que en torno al 65% de los jóvenes viven en casa de sus padres, y con jóvenes me refiero aquí a menores de 30. Y diréis, oh, claro, es que quieren vivir de sus padres hasta que puedan vivir de sus hijos. Esa frase, que es muy manida y que da muchas veces ganas de coger una escopeta y solucionarla rápido, con el uso de violencia, es evidentemente falsa. Es evidentemente falsa por una doble razón. Primera, porque las encuestas demuestran que de ese 65%, el 70% querría emanciparse. ¿Vale? Primero, les preguntas a los jóvenes y no están en casa porque quieran, sino porque no pueden. Y segundo, ¿cómo se nota que quien hace esa frase no ha sido nunca un joven de 20 años conviviendo con su padre o con su madre en casa? Que los que tengan menos edad saben perfectamente que aquello es una bomba de relojería y no hay un Dios que aguante allí. ¿Vale? Entonces, evidentemente que los jóvenes se quieren ir, ¿vale? Pero es que no pueden. Bueno, no quería ser muy demagógico, pero yo creo que se me entiende. Entonces, fíjense en una cosa que para mí es relevante. Los jóvenes han ido cambiando su pauta de emancipación. Fijaos, solo se emancipa 1 de cada 3 jóvenes. Pero ¿cómo se emancipa ese 1 de cada 3? Durante la época del boom inmobiliario, fíjense, mayoritariamente optaban a la compra de vivienda. ¿Por qué? Entonces el crédito era barato, había facilidades para entrar, no te pedían muchos avales, etc. Pincha la burbuja inmobiliaria y los jóvenes son reactivos. ¿Y qué es lo que hace un joven? Bueno, pues es que no me puedo permitir ahorrar, pues me voy a ir de alquiler. Los que se emancipan se van al alquiler. Fíjense la evolución del mercado de la vivienda. Antes lo que era caro era comprar, ahora también es alquilar. Es decir, la situación les coloca en una posición muy difícil porque los datos son muy contundentes. Desde el año 2008, la emancipación en España no ha dejado de caer.
Es decir, incluso con bonanza económica, incluso con la recuperación tras la crisis del año 2008, la emancipación sigue cayendo, claro, si los precios siguen subiendo. Y un dato colateral, fíjense, prácticamente se ha duplicado, estamos más o menos en torno al 18-20%, los jóvenes que viven en una vivienda cedida, es decir, una vivienda, segunda vivienda o tercera vivienda de sus padres, que se la dejan para que se emancipen. ¿Vale? Una vez más, como se pueden imaginar, ¿esto a quién favorece? Pues a que como mínimo tienes que tener otra vivienda para ceder. No todo el mundo se puede emancipar. ¿Vale? Y esto en las zonas, por ejemplo, donde hay turismo residencial, eso en la Comunidad Valenciana se sabe bien, ¿vale? Pues a veces pues, le dices, venga, pues vete tú a la segunda vivienda que tenemos vacacional, quédate allí y así al menos pues, te emancipas un poco y no pagas el alquiler mientras que vas ahorrando. Bueno, emancipación, no tenemos demasiadas buenas noticias. Mercado de trabajo. Ya saben ustedes que el mercado de trabajo español es probablemente una de las picadoras de carne y de talento más eficientes de toda la OCDE. Es una barbaridad. No lo ha podido solucionar, aprovecho para decir, ningún gobierno en los 40 años de democracia. Me da igual el color político, porque a la hora de la verdad tenemos casi siempre un mercado de trabajo que es muy procíclico, ahora un poco menos, pero crea mucho empleo y de baja calidad cuando crece, destruye mucho empleo cuando hay crisis económicas y todo en una situación en la cual retroalimenta la imposibilidad de un cambio en el tejido productivo. Es decir, a la hora de la verdad, tener a trabajadores precarios, mal pagados, pues hace que tengamos luego empresas que invierten menos en I+D+I porque es más fácil ir reemplazando trabajadores que invertir en cualificación en el puesto de trabajo. Y termina siendo una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, baja productividad, bajos salarios, empuja. Bien. Cuando se destruye empleo en España, y esto que no les engañen, se destruye empleo de manera mucho más intensa entre los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes y los parados de más de 50. Estos son los 4 colectivos más vulnerables que tenemos en España. Lo repito otra vez porque es muy importante. Jóvenes, mujeres, inmigrantes y desempleados de más de 50. Requieren políticas específicas porque es una situación muy difícil para ellos. Ahora bien, hay un elemento que amortigua las pérdidas de empleo, la formación. Esto lo sabemos. Cuando ustedes le digan, no, ¿qué más te das si te van a pedir igual? No es verdad. ¿Vale? Todos los datos apuntan a que estudiar es algo que amortigua contra el riesgo de desempleo, incluyendo la formación terciaria. Y claro, esto no quita a que nosotros tengamos un síndrome fundamental que es el tema de la dualidad en nuestro mercado de trabajo, que a su vez se ve retroalimentada por el tema de la temporalidad. La temporalidad, para que me entiendan ustedes, es un poco como el colesterol. Esto, de nuevo, cuando ya no eres joven, pues lo entiendes. El colesterol hay del bueno y del malo, ¿no? Pues entonces nunca saben muy bien cuál es, pero te dicen el del malo, el del bueno, bien, pues ya está. La temporalidad es igual. Si yo soy un joven que está estudiando en la universidad, pero que sirvo copas los fines de semana para sacarme un sobresueldo y tengo un empleo temporal, ese empleo temporal no es malo, no pasa nada, lo tienes porque lo deseas, es temporalidad deseada. El problema es cuando tú querrías tener un contrato fijo, pero no te lo hacen y te obligan a tener un contrato temporal, y esa es temporalidad de la mala, entre comillas. La mala, el colesterol del malo, es la barra roja, y como pueden ver ustedes, en España necesitamos triglicéridos, es decir, tenemos un problema serio respecto a los temas de temporalidad y de precariedad en nuestro mercado de trabajo. Y la verdad es que los datos son un poco terribles porque quien entra en el primer contrato con un contrato temporal bajo tiene un mayor riesgo de paro y de temporalidad, es decir, la temporalidad se busca a sí misma. ¿De acuerdo? Hay un momento en el cual es la vía rápida a través de prácticas, contratos de falsos autónomos y todas estas triquiñuelas que muchas veces se hacen. Pero los datos, y esto es antes de la COVID-19, dicen que quien antes de los 21 años empezó con un contrato temporal, un 40% de ellos siguen en un contrato temporal 20 años después. Claro, si uno lo piensa fríamente, y uno dice, no, es que un contrato temporal se supone que es un salto a un contrato indefinido. Bueno, pues si 4 de cada 10 no se convierten, de lo que estamos hablando aquí es de que si uno es joven cuando tiene un contrato temporal y no se emancipa, vamos a ser el país de Peter Pan, porque corremos el riesgo de tener jóvenes de 40 y 45 años que siguen encadenando contratos temporales y que no consiguen el contrato indefinido. Esto veremos cómo cambia ahora con las reformas, no hay perspectiva todavía para poder ver el impacto normativo, ¿vale? Tenemos que esperar un poco, pero desde luego esto es un tema fundamental que en el fondo termina atrapando en un bucle de precariedad y de temporalidad. Y tenemos el otro problema,
colateral, que es que tenemos un problema de sobrecualificación, o mejor dicho, infraocupación. Es decir, tenemos muchos jóvenes que están formados, pero en torno al 30% de ellos, hasta los 35 años, no tienen un puesto acorde a su cualificación. Es decir, tenemos capital humano sobrecualificado respecto a las demandas de nuestro mercado de trabajo, y esto lo que termina haciendo es que ellos estén infraocupados. Es decir, tenemos a universitarios detrás de mostradores de una entidad bancaria. No hace falta. No sería necesario, pero tenemos un desajuste en el que el empleo es tan escaso que el credencialismo que se pide por parte de las empresas es mayor. Entonces esto termina llevando a una dinámica de infraocupación. Entonces estos son problemas estructurales que llevamos arrastrando de mucho tiempo. Y claro, eso necesariamente conecta con el papel del sistema educativo. La historia del sistema educativo español es la historia de un éxito. Yo sé que esto, dicho así, es algo que va a sorprender mucho, pero lo hemos hecho francamente bien. Veníamos de unas tasas de analfabetismo del 28% en los años 70. La media de escolarización en España era de 3 años por persona en los años 60. Ahora hablamos de que en media la gente está en el sistema educativo 13 o 14 años, dependiendo de cuándo empiece la escolarización. Hemos erradicado el analfabetismo, hemos conseguido una tasa de universitarios comparable a la media de la OCDE. Por lo tanto, es la historia de una transformación rapidísima para coger a Europa en un periodo de tiempo muy corto, y además es radicalmente mentira que los jóvenes hoy estén menos cualificados y menos formados y menos educados que los jóvenes del pasado. Esto es mentira. Si tú haces un examen de prueba PISA de conocimiento a personas de 65 años, personas de 50 años, personas de 30 años, verás que los de 30 años prácticamente doblan en capacidad de cálculo y de comprensión lectora a los ancianos, hoy jóvenes entonces, lógicamente. ¿Por qué escriben, sin embargo, tanto periodistas y columnistas y tertulianos que es que la educación va muy mal? Porque ellos se acuerdan de cuando la educación era una cosa de élites, y ellos eran la élite. Lo realmente duro es que entonces la mayor parte de la gente abandonaba el sistema educativo a los 12, 14 años, se ponía a trabajar y ya no tenía más formación. Por tanto, es lógico que hayamos mejorado. Dicho esto, ¿tenemos problemas? Claro que los tenemos. Nuestro sistema educativo tiene déficits, sin lugar a dudas. Y los problemas fundamentales es el síndrome del reloj de arena, que se sintetiza de manera muy fácil. Tenemos un porcentaje de gente formada con estudios universitarios parecida a la media de la OCDE, más o menos. No sobran universitarios, esto es mentira, ¿vale? Y si alguien nos dice eso, le invitáis a que sea su hijo el que no vaya a la universidad, a ver qué te dice, ¿vale? Porque parece que solo sobran los demás. Bien, entonces, formación universitaria parecida, pero tenemos un doble problema. Nos falta el tronco intermedio, la FP, tenemos un problema en titulaciones medias muy grave, y tenemos un problema crónico de abandono escolar temprano, de jóvenes que no acaban ni siquiera la ESO. Estos son los déficits fundamentales que necesitamos atacar. Aquí tenéis el caso del abandono escolar temprano, jóvenes que no acaban la educación obligatoria. Fijaos en España. Somos el país récord, y entre hombres, esto estoy cogiendo antes de la pandemia, hemos llegado a tener tasas de prácticamente, no diré, 2,5 de cada 10 jóvenes que no acaban ni la educación obligatoria, jóvenes hombres sobre todo. ¿Vale? Esto es un problema tremendo, porque esa gente no está cualificada y es carne de cañón de ETT, de precariedad, de pobreza, y esto es un problema estructural endémico que tenemos que solucionar y que ya se está empezando a arreglar por efecto de la crisis, porque la gente se está quedando más a estudiar porque no hay empleo, ¿vale? Pero esto es algo que requeriría otro tipo de políticas. Aquí lo tenéis desagregados, le he puesto el dato, este sí que es más reciente, en función de comunidades autónomas. Fijaos que la Comunitat Valenciana aquí está más o menos sobre la media en España. Ahora mismo el dato ha caído del 16 al 13, ¿vale? Por lo tanto, hemos convergido un poquito más con Europa, pero la Comunitat Valenciana no tiene tantos problemas como, fijaos, otras regiones donde hay o más pobreza o más impacto del turismo. Es decir, salir del sistema educativo es mucho más fácil cuando tienes una oferta de baja cualificación. Cuidado con esto, porque acordaos de que tenemos muchos jóvenes que salieron durante la burbuja inmobiliaria porque se cobraba mucho más poniendo ladrillos que quedándote dentro del sistema educativo. Claro, toda esa gente se quedó colgada cuando pincha la burbuja. Y luego hay problemas o habrá problemas durante la COVID-19.
Luego os hablaré. Pero aquí tenemos una de las causas fundamentales que explican nuestros malísimos datos en términos de abandono escolar temprano, la repetición. A mí me flipa lo de la cultura del esfuerzo, si queréis luego os comento un poquito más de eso y lo hablamos, pero mirad, la repetición escolar, es decir, que el joven repita curso, en la educación obligatoria, no en la universitaria. Si tú vienes a mi clase y no estudias, vas a suspender. No pasa nada, ¿vale? Y vas a repetir, no pasa nada. Estamos hablando de la educación obligatoria, ¿vale? Estamos diciéndole a chavales de 10 o de 8 o de 12 años que han fracasado, ¿vale? Eso es lo que les estamos diciendo, has fracasado. Bien, fijaos, somos de los países récord en términos de jóvenes que repiten curso. Récord, ¿vale? Y hay algo que tenemos enormemente acreditado. La repetición escolar es ineficaz y es injusta. ¿Por qué es ineficaz? Cuando un joven repite curso, es muy probable que se desenganche del sistema y que termine abandonando. Sabemos que tiene un impacto en el desarrollo del alumno, se le desconecta con el conjunto de su clase, esto le genera muchas veces más dinámicas violentas. Nos cuesta un repetidor al año más o menos unos 25.000 euros, más o menos. Yo creo que eso, si tengo 2 repetidores, ya me da para pagar un profesor de refuerzo, así como idea, ¿vale? 25.000 euros. Pero además, por si fuera poco, no es solo que sea injusta, o sea, no es solo que sea ineficaz, es que además es injusta por una razón. Mirad, este dato a mí es que cada vez que lo pongo me alucina. Hemos hecho una cosa que se llama la prueba PISA, lo sabéis, en términos de competencia educativa, escrita, comprensión lectora. Si tú haces una prueba PISA a igualdad de resultado en ese examen, repito, a igualdad de resultado, un joven de una familia pobre tiene 5,6 veces más de probabilidad de repetir curso que de una familia rica. Con el mismo resultado. ¿Por qué? Porque lo de siempre, el entorno lo marca todo. Para ser el más listo de la clase basta con ser más listo que el segundo. Así de fácil. Si tú estás en un entorno favorecido, sencillo, ¿vale? Puedes tener mecanismos de refuerzo, pueden venir los padres con las extraescolares, te pueden apuntar a otras. Donde no hay ese recurso, te caes. Entonces, a los que estén preocupados por la igualdad de oportunidades, y yo lo estoy, lo que mínimo sería exigible es que todo el mundo tenga la misma oportunidad de tropezar. Pero hay quien puede tropezar una vez y se descuelga del sistema. Hay quien puede cometer errores, y todos cometemos errores o tropezamos, pero hay quien tiene una red de seguridad. Y ahí es donde tenemos un problema. ¿Esto se arregla simplemente prohibiendo que la gente repita curso? No, no. Evidentemente esto requiere otra cosa, que es que hay que asegurarse de que nadie esté por debajo del nivel como para tener que repetir curso. Es decir, ratios más pequeñas en las clases, profesores de refuerzo, cambio en el sistema en términos de reparto vacacional, o sea, hay que atender a eso, no solucionar lo epidérmico diciendo como nadie repite, arreglado. No, no. Esto requiere dinero, ¿vale? Como siempre. Si nos interesa el desarrollo del capital humano en nuestro país, insisto, y a mí me interesa el crecimiento también de mi país, gente más formada, es gente más cualificada y es también más crecimiento para todos. Bien, bueno, ¿qué tal redistribuye nuestro estado de bienestar? ¿Nuestro estado de bienestar puede amortiguar estas crisis? Bueno, nuestro estado de bienestar tiene algunas cosas que funcionan muy bien y otras que no tanto. Pero ¿cuáles son, si yo tuviera que decir, los 2 grandes rompeolas que funcionan como un reloj? Pensiones y sanidad. Va como un tiro. O sea, esos son los 2 grandes mecanismos que redistribuyen muy bien, son universales e incluso tensionado el sistema sanitario, y eso habría que dar una vuelta, ¿vale? Ya sabéis todos que hay que dar una vuelta un poco, sobre todo a las condiciones de trabajo, pero esos 2 son los 2 grandes mecanismos redistributivos. Pero ¿qué es lo que le pasa a nuestro estado de bienestar? Nuestro estado de bienestar es un modelo muy bismarckiano. ¿Y qué significa esto? Nuestro estado de bienestar está muy basado en la idea de que para recibir tienes que contribuir. ¿Y cómo tienes que contribuir? Mediante el empleo. Si tú estás empleado, cotizas. Y si cotizas, tienes derecho a desempleo, derecho a paro, tienes derecho a prestaciones sociales, etc. ¿Vale? Es decir, sobre todo al desempleo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Tenemos pocas rentas mínimas, tenemos pocas transferencias directas, y ¿esto qué es lo que hace? Que si tú tienes un empleo precario, no cotizas. Y si no cotizas, ¿qué es lo que pasa? Que tienes derecho a menos prestaciones. Y eso te hace más difícil entrar en el mercado de trabajo y termina siendo un bucle que hace que, cebado particularmente en jóvenes y niños con más dificultad de empleo, nosotros seamos uno de los países que más dificultades tiene para redistribuir a las generaciones jóvenes. De hecho, el gran problema que tenemos en España, y esto ya sé que se presta mucho a la demagogia y tal, no son los súper ricos.
El problema que tenemos en España no son los súper ricos. El problema que tenemos en España es el 20% más pobre. O sea, tenemos unos pobres súper pobres. Esto es tan así que en perspectiva comparada solo nos ganan en el 20% más pobre con mayor nivel de pobreza Estados Unidos, Chile, Turquía y México, de la OCDE. Y luego nosotros. O sea, nuestros pobres son súper pobres. Y cada vez que hay crisis salen del sistema radicalmente y no los encontramos. Además es que no los localizamos ni para las ayudas sociales muchas veces. ¿Vale? Porque además como tampoco hay declaración de la renta, etc. Y el problema es que cada vez que hay una crisis, ese 20% todavía se hunde más. Y eso aumenta la desigualdad. Luego, cuando miremos la desigualdad para ver por dónde sube, yo no estoy diciendo lo que los ricos y todo esto y que pagan impuestos y tal. A mí lo que me preocupa sobre todo es que los que se me hunden son el 20% de abajo. Y además no los tengo bien localizados. Y esto es un problema grave, es un problema muy grave. Bueno, si el mercado de trabajo va regulinchi, si el estado de bienestar, ¿qué nos queda? La familia. Y menos mal. Y menos mal que tenemos a la familia, que es la unidad básica de redistribución intergeneracional en España. ¿Cuál es el pequeño problema? Hombre, que familia hay quien tiene y hay quien no la tiene. Y no todas las familias tienen los mismos recursos. Luego esto genera unos niveles de desigualdad enormes. Claro que las familias hacen lo que pueden por sus jóvenes, ¿cómo no va a ser así? El problema es que hemos descargado sobre ellas la necesidad de hacer esa compensación que no hace ni el mercado de trabajo ni el estado de bienestar. Aquí tenéis la probabilidad de acceso a una posición alta en función de si tus padres vienen también de una posición alta. España. Esto es un problema evidente. Falta de movilidad social. Falta de movilidad social. La familia es el elemento que no permite esto de vamos a emprender, venga, vamos a emprender. Claro, esto en otros sitios en los que hay mercados más dinámicos te podrá gustar más o menos, pero hay más movilidad. En España no. ¿Y cuál es uno de los principales elementos con los que nos vamos a encontrar? Y nos volveremos a ver en 20 años, ya todos más talluditos, y lo volveremos a discutir. Se viene una de las generaciones en España que va a ser la internamente más desigual de toda la historia. Y lo digo así de claro. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Por una razón muy sencilla. ¿Cuál va a ser el principal elemento para la compensación de los problemas en el mercado de trabajo y estado de bienestar? La transmisión de patrimonio de padres a hijos, las herencias. 75% de los españoles tiene la inversión concentrada en la vivienda habitual. Vivienda habitual más otras viviendas. Va a haber una transmisión generacional de patrimonio, hay muchos más hijos únicos. Luego va a haber más transmisiones directas. Claro, no es lo mismo heredar un pisito en Sotosalvos que heredar uno en Cullera, que heredar un ático en Madrid. Es decir, el patrimonio, la transmisión del patrimonio va a generar que efectivamente las viviendas vayan a ser un elemento fundamental que tiene implicaciones en términos de emancipación, de renta, etcétera, porque todo el ahorro de las familias está concentrado ahí. Y esto es un elemento que ya estamos viendo que va a tener un impacto fundamental. ¿En qué jóvenes van a tener más oportunidades y cuáles no? ¡Oh, sorpresa! Las familias más pobres viven más de alquiler que las familias más ricas que tienen acceso a una entrada, que tienen una vivienda. Claro, todo esto tiene implicaciones. Y además, esto en un debate en el que pues, se va a hablar de todos los impuestos, de qué va a pasar con sucesiones, tal, que ya sabéis que cuando se abre este melón hay una resistencia total, transversal. Y eso tiene que ver mucho con esto. Muchísimo. Esto es importante. La pandemia. Perdón porque de momento no van siendo buenas noticias, pero esto lo arreglamos entre todos luego, ¿vale? No os preocupéis. Llega la pandemia. Yo no sé si lo habéis notado, la COVID-19, todo esto, bien. Hay una paradoja curiosa. La COVID-19 evidentemente es una pandemia terrible y ha supuesto un impacto de mortalidad, sobre todo en la gente mayor. Sobre todo en la gente mayor, más vulnerable, esto lo sabemos. Pero desde la perspectiva social, en términos de pérdida de empleo, daño en términos económicos, etcétera, se ha cebado ¿en quiénes? Pues en los sospechosos habituales. Es decir, en los que están más a la intemperie y una vez más en los jóvenes. Esto sabíamos que iba a ocurrir, lo sabíamos, porque no tenemos los contrafuertes para amortiguarlo. En otros países sí los tienen, nosotros no. Y esto ha tenido un impacto multidimensional, y os voy a de nuevo a hacer una revisión muy rápida, voy bien de tiempo, ¿no? No os estoy aburriendo de momento. Vale, yo ante todo no aburrir, ahora esto es lo más importante.
Cuestión del primer impacto que ha tenido la pandemia en la educación. Esto es evidente. Tuvimos que pasar a un sistema online de manera sobrevenida en el año 2020, en el que todo el mundo pusimos de nuestra parte en medida de las posibilidades, maestros, familias, instituciones, todos lo hicimos como pudimos y después lo hemos ido adaptando como Dios nos ha dado a entender. Evidentemente esto tiene un impacto, porque esto está golpeando a los jóvenes en un momento clave para la formación de sus capacidades educativas a futuro. Y sabemos que efectivamente la capacidad de absorción de los jóvenes, con los datos que tenemos de encuesta, pues en ningún caso es comparable a una situación de presencialidad. Calculamos que 1 de cada 3 jóvenes ha retenido menos conocimientos, o dicen ellos haber retenido menos conocimientos que en un curso normal, menos de la mitad de los conocimientos que en un curso normal. Menos de la mitad, ¿vale? ¿Esto evidentemente se ha cebado de manera asimétrica? No, no. Por una razón evidente, fijaos, todos los estudios que tenemos sobre educación demuestran que cuando tú tienes un periodo de desconexión educativa larga, quien lo pasa peor son los jóvenes de familias más vulnerables. Os pongo un ejemplo, las vacaciones escolares, 3 meses de vacaciones. ¿Qué hacemos con el niño? Si eres una familia con recursos, a las colonias, a lo artística, a dar vueltas aquí, a la casa de cultura, te apuntas al curso de cocina, no sé qué, estupendo, lo tienes ocupadito, estimulado, haciendo cosas y además le sobra tiempo para hacer el cuadernillo rubio, fantástico. Joven de familia vulnerable, ¿qué es lo que puede hacer con el niño durante ese periodo de desconexión educativa? Frente a la tele, el instrumento de conciliación, o a la Play, o lo que tengamos. ¿Vale? Por lo tanto, calculamos que en los periodos vacacionales hay una pérdida de en torno más o menos al 40% de los conocimientos acumulados durante el curso en los jóvenes de familias más vulnerables. Luego se recupera un poco al principio, pero hay casi un 40%. Claro, el efecto del confinamiento tiene que ser el mismo, por definición, y efectivamente lo hemos visto así. ¿Vale? ¿Quiénes han perdido más capacidad o más conocimiento? Niños de familias vulnerables, ¿por qué diréis? No, pero todo el mundo tiene un ordenador en casa. Sí, pero a lo mejor papá y mamá tienen que teletrabajar también. Y a lo mejor ya somos 2 hermanos. ¿Tenéis todos 4 tablets en casa? No, la cosa se pone difícil. Bien, acceso a material informático, un primer problema. Segundo, impacto muy importante. Personas que perdieron el empleo durante la COVID-19 o entraron en ERTE. ¿Os imagináis un padre ayudando a hacer los deberes a su hijo cuando acaba de perder el empleo y está todo el hogar en una situación de estrés? Es muy difícil, ¿no? Es decir, no puedes estar encima del niño y ver si está haciendo... Yo lo siento mucho, pero estamos con lo del ERTE ahora, chiquillo, ponte con esto, ya está, déjalo, ¿vale? Entonces, sabemos que los hogares más vulnerables tuvieron una pérdida muy superior respecto a aquellos que venían de entornos acomodados. Y afortunadamente, una decisión buena que tomamos fue el reabrir las escuelas con presencialidad lo antes posible. Eso es fundamental, porque la presencialidad a quien ayuda es a los hogares más vulnerables. Es a quien no tiene estímulo en casa, lo puede recibir en clase. Y además, incluso desde la perspectiva emocional, es muy importante estar con tus iguales, rozarte, hablar, jugar con gente que sea como tú. Encerrarse, esto tiene un impacto psicológico que luego os mostraré evidente. ¿Vale? Por lo tanto, esto es un elemento que tenemos que entender que ha dejado cicatriz en nuestros niños. ¿Vale? Creedme, estoy dando clase a gente de 18 años, que han pasado el bachillerato de 16 a 18 encerrados en casa. ¿Vale? El momento en el que tendrías que estar haciendo el mal. ¿Me entendéis perfectamente? Entonces, es un momento duro, es un momento duro. Y ellos lo han notado. Y los que tienen transiciones educativas, si te coge la pandemia a los 16 o si te coge a los 18, o en momentos en los que tienes que tomar decisiones, esto también te afecta. Entonces, una cuestión fundamental es seguir a esta generación que ha tenido el impacto de la pandemia para ver cómo evoluciona. Porque luego los jóvenes por detrás, cuando ya no haya pandemia, esperemos en algún momento, pues se reengancharán. Pero esta generación sí que va a tener un efecto cicatriz y hay que seguirlo, ¿vale? Donde más se perdió, sobre todo, es en educación secundaria, ¿vale? A nivel de universidad no se perdió tanto conocimiento, simplemente para que sepáis que donde hay obligatoriedad es justamente donde efectivamente hay más disparidad en términos sociales. Quien ya ha llegado a la universidad, pues ya se le presupone que tiene un poquito más de motivación. Afortunadamente todos estamos de acuerdo, ¿eh? Aunque los jóvenes dicen que en general han podido seguir las clases online y han tenido apoyo de sus padres, ¿qué te van a decir? No te van a decir que tus padres no te han apoyado. Estamos todos de acuerdo, ¿vale? Solo un 15% de los encuestados quiere lo online frente a lo presencial. Presencialidad es insustituible. En educación sí, ¿vale? Sin lugar a dudas sí.
Entonces, esto tengámoslo presente. Otra cosa es que dejemos las herramientas online para usarlas de vez en cuando. Vale, yo no digo que no, pero en esto no tiene que haber ningún tipo de duda y hay consenso, creo, bastante generalizado, familias, conciliación, todos estamos de acuerdo. El impacto en el empleo. Hombre, como os podéis imaginar, la destrucción de empleo en España, como siempre, récord, pero el desempleo joven, récord de los récords. ¿Vale? Esto ya sabíamos que iba a ocurrir. Es verdad que hemos podido, gracias a los mecanismos como los ERTE, amortiguar el golpe, pero de nuevo, ¿quién tiene acceso a un ERTE? Pues alguien que tiene un contrato fijo. Por lo tanto, los jóvenes de nuevo han salido del sistema muy rápidamente, simplemente por este efecto, porque ellos tienen contratos de temporada o tienen contratos ligados a proyectos concretos, entonces han tenido un parón. Es verdad que el empleo se ha recuperado, pero fijaos que ahora estamos en torno al 13% de desempleo, el de los jóvenes siempre lo dobla. Ojo con este dato que es engañoso, no os quedéis solo con el dato de desempleo joven, porque muchos jóvenes dejan de buscar empleo y vuelven a estudiar o simplemente dejan de buscar. Y pasan a ser inactivos. Eso ya no se cuenta como desempleados, ¿vale? O sea que hay un poco de falacia en emplear el dato de desempleo joven sin más. Hay que verlo desde una perspectiva más amplia. Y evidentemente esto ha hecho que, bueno, se refuercen dinámicas que ya conocíamos. La tasa de temporalidad en España es en media del 20%. Por cierto, sabéis que hay más temporalidad en las administraciones públicas que en el mercado privado. Y entre los jóvenes el 52%. ¿Vale? Por lo tanto, prácticamente lo dobla. Aquí tenemos un problema serio, que evidentemente luego se arrastra y que con el contexto de la pandemia no ha mejorado en absoluto. ¿Vale? No ha mejorado en absoluto. Insisto, para ver los efectos de esta reforma laboral tenemos que esperar. ¿Vale? Esta gente que ya está diciendo, no, pero en enero se crearon no sé qué indefinidos y es que funciona. No, ¿vale? Esto no funciona así, porque los pájaros vuelen bajo no significa que traigan la lluvia. ¿Vale? Los dos fenómenos pueden ocurrir a la vez. Entonces tenemos que esperar para ver cuáles son los efectos. Hay que tomar un poquito más de perspectiva temporal. Pero seguimos teniendo este problema de manera fundamental. ¿Ha afectado igual a todos los jóvenes? No. Fijaos, estos son datos de primer y segundo confinamiento. Las pandemias, a nivel histórico, tradicionalmente han tenido una cosa, que es que una pandemia normalmente reduce la desigualdad. Esto puede sonar un poco extraño, pero os explico el mecanismo muy fácil. La pandemia es algo horrible, es una cosa monstruosa que quita vidas humanas, esto es evidente. Pero si nosotros miramos los datos, por ejemplo, de la peste negra o de la gripe española, si muere gente, necesariamente hay menos brazos para trabajar. Y si hay menos brazos para trabajar, para traerlos, tienes que subir los salarios. Por lo tanto, normalmente las pandemias han comportado consigo el que haya más subidas de salarios, más equilibrio, ¿vale? Edad media, ¿vale? Hay que tocar con granusalis porque estamos hablando de periodos históricos muy diferentes. Sin embargo, en el caso de la COVID-19 no. Es la primera pandemia que aumenta la desigualdad. Y diréis, ¿por qué? Primero, por una cosa evidente. Desde la perspectiva sanitaria tenemos datos, aquí en España no, porque aquí con lo de los datos tenemos un problema gordo, pero empleando datos que sí tenemos en otros países europeos, quienes se han contagiado más de la COVID-19 son las personas más vulnerables, son las personas que tienen más trabajo de cara al público. Reponedores, choferes, sanitarios, son los que más lo han sufrido y más han fallecido con datos de Reino Unido o Países Bajos. Además, muchas veces, gente que tiene dificultades para aislarse, gente que vive en grupos amplios o que tiene pisos compartidos, etcétera, etcétera, porque no pueden quedarse en una casita en el campo haciendo pan, como nos mostraban por Instagram todos estos alegres influencers, que pensaban que una pandemia global iba a ser un momento de catarsis. Será personal para ellos, ¿vale? Entonces, sabemos que esos colectivos se han infectado más. Pero además es que esta es la primera pandemia en la cual tomamos una decisión sin precedentes, que es quedarnos en casa para salvar vidas. Esto dice una cosa maravillosa de la humanidad, que es el valor que ahora sí le damos a la vida humana. ¿Vale? Yo creo que esto de nuestra especie dice cosas buenas, y dice que hemos mejorado mucho. ¿Vale? Asumimos coste económico para salvar vidas. ¡Ostras! Esto hace 50 años, no sé. ¿Vale? Pero ahora sí. Ahora bien, ¿qué sectores son los que se cierran? Los sectores que trabajan cara al público. Los que trabajan cara al público son justamente los sectores donde hay menos mano de obra cualificada. Es decir, cierras un bar, cierras una discoteca. No hace falta cerrar una gestoría. La gestoría puede teletrabajar.
Entonces esto tiene un impacto que genera que los que hayan tenido más propensión a perder el empleo sean justamente los jóvenes menos cualificados. El que dejó de poner ladrillos en la crisis económica porque se pinchó la burbuja y pasó a servir copas, es el que ha perdido el empleo. Entonces, esto genera incrementos de desigualdad que se ceban particularmente en los jóvenes en función de su estatus ocupacional. Y lo hemos visto aquí, primero y evidente, cuando tú miras, ¿vale? Quedaos con, por ejemplo, he perdido el empleo, mujeres más que hombres. Esto sabemos que se ceba de manera estructural, ¿vale? Hay un problema de segregación horizontal aquí. Pero fijaos, si el joven tenía un estatus ocupacional alto, y aquí me meto con gente que está, pues, derecho, economía, etcétera, ¿vale? No hay ningún problema. Toma el certificado digital, si eres capaz de descifrar cómo se consigue, ¿vale? Y a partir de ahí funcionas y operas desde casa y me vas arreglando los papeles. Vale, estupendo. Oye, que tengo mi primer contrato en prácticas y me he metido a trabajar en un medio de comunicación, en Alsira Televisión. Bueno, lo sentimos mucho, pero es verdad que todo el mundo ve la tele ahora, pero es que no nos entran ingresos publicitarios. Tienes que quedar en casa. Oye, perdona, que es que vamos a cerrar el bar y te íbamos a contratar para esta temporada de verano, pero que no sabemos cuánta gente va a venir y vamos a dejarlo, ¿vale? Ahí los jóvenes menos cualificados evidentemente lo han sufrido más. Por tanto, de nuevo, el golpe no se ha repartido de manera homogénea. ¿Qué impacto ha tenido esto en la emancipación residencial? Pues hombre, aquí tenéis simplemente una evolución de los precios del alquiler, ¿vale? Entre el periodo del año 2007 y el 2018, solo para que se vea la evolución del mercado, ¿vale? Y la concentración del mercado. Yo creo que en términos promedios es bastante fácil de interpretar. Y aquí tenéis simplemente la subida promedia de los precios del alquiler. Hubo un efecto mixto de la pandemia, fijaos. Va a caer la compra de vivienda, mentira, se congeló, ¿vale? Se congelaron los precios. Van a caer los alquileres, cuidado, puede haber un shock de corto plazo. ¿Por qué? Porque el alquiler residencial se va abajo, porque los Airbnb ya no viene nadie. Entonces, como no viene nadie, eso puede salir al alquiler. Pero va a ser algo muy episódico, porque según se vaya reactivando otra vez el turismo, sigue siendo mucho más rentable volver a recurrir a estos mecanismos que los otros, porque además hay una falta crónica de vivienda y tenemos un problema gordísimo con la vivienda en España que nadie sabe muy bien cómo resolver. Y ante esta situación, evidentemente, ¿dónde se incrementan más el crecimiento del alquiler? Pues sobre todo en las capitales de provincia, que es donde la mayor parte de los jóvenes también van a buscar su primer empleo, puede haber más oportunidades, etcétera, etcétera, y esto incrementa los precios y termina haciendo que hay una pescadilla que se muerde la cola, que incluso me atrevería a decir más, lastra nuestra productividad. Porque fijaos, si yo soy joven y puedo buscar empleo en cualquier lugar de España porque la vivienda es asequible, mi mano de obra es más móvil. Si yo tengo que estar dentro del radio de acción de la casa de mis padres para buscar empleo porque no me puedo permitir irme a vivir de alquiler a ningún lado, entonces tengo un problema, que es que no me puedo mover de la comarca. Y a lo mejor mi tipo de perfil lo están buscando en donde sea, ¿vale? En Badajoz. Y a lo mejor me puedo mover. Y no pasa nada por moverse, ¿vale? Uno puede moverse, luego ir, volver, tornar. Pero esto incluso lastra nuestra competitividad. Y es un problema gordo. Le preguntamos a los jóvenes, antes y después de la pandemia, si se querían emancipar. Y es verdad que los mayores ya dicen, por el amor de Dios, aquí, ni aunque caiga un asteroide, me voy a dejar yo de querer emancipar, ¿vale? Pero, normal. Pero, fijaos en los jóvenes, o sea, hablamos de caídas de entre 10 y 20 puntos del deseo de emancipación. O sea, es que es lógico. Si ves que la situación está difícil, si ves que hay dificultades para acceder a la vivienda, si ves dificultades para conseguir empleo, no te mueves. Voy acercándome ya al final, perdón. Impacto en la salud mental. Quería tocar esto brevemente porque yo creo que también es un aspecto relevante. Bueno, sabéis que todos salimos de esta pandemia tocados, y el que no lo diga miente, ¿vale? Esto ha sido muy duro, nuestro cerebro es inteligente y trata de hacer borrosos aquellos momentos, ¿vale? Pero ha tenido un estrés importante que ha golpeado a todos los países del mundo, ¿vale? En esto no somos ninguno diferente, sabemos que ha habido un impacto severo en pérdida de calidad de vida, no podemos estimar todavía el impacto a medio plazo. ¿Vale? Esto es muy pronto para saberlo, pero esto nos ha dejado a todos un poco mellados. Los datos que tenemos para los jóvenes indican que ellos lo han sufrido mucho más que los adultos, mucho más, prácticamente el doble. Sabemos, estos son datos que tenemos tanto de nuestro estudio como de otros estudios, pensionistas
y personas con contrato fijo y funcionarios son los que menos impacto han tenido en la salud mental. Lógico. ¿Por qué? Porque tú puedes tener miedo del virus, pero tienes seguridad vital. El problema es que te preocupe el virus más que va a ser de mí. Más que va a ser de mí. Además, sabemos que esto ha golpeado a los hogares más vulnerables en mayor impacto, ¿vale? Sabemos que además hay un impacto relevante en aquellas personas que no volvieron a pasar el confinamiento con sus familias, sino que se quedaron con su pareja o con sus compañeros de piso. Ahí el impacto ha sido mucho más severo. Lo digo porque hemos visto un incremento en las solicitudes de divorcio del 20% a partir del primer confinamiento. Bueno, es una prueba de estrés, sin lugar a dudas, pero es verdad. Es decir, la convivencia ahí ha sido mucho más difícil y esto ha tenido un impacto relevante. Lo digo porque había mucha gente que pronosticaba que iba a haber un baby boom. Esto ahora no nos acordamos, pero esto pasó. Es decir, había gente, la gente puede tener prácticas sexuales con preservativo. Yo creo que no pensaron que esto puede ocurrir también, ¿vale? O sea que independientemente de eso, pero es verdad, no pasó. Si caso, lo que hemos visto es más incremento en los divorcios. Y luego una cosa que es muy llamativa, fijaos, esto me preocupa particularmente. Hemos visto que el incremento en la pérdida de salud mental, gente que declara que está baja de moral, estresada, etcétera, es más fuerte en ellas que en ellos. Esto también lo hemos visto. ¿Cuál puede ser la razón por la que ellas pueden haber tenido más impacto en la salud mental? Bueno, hay algunas revistas clínicas que señalan que a veces las mujeres pueden ser más propensas a declararlo públicamente que los hombres, pero también puede haber una razón material. Imaginaos una mujer en un contexto de pandemia que encima se tiene que hacer cargo de la conciliación ella, y del teletrabajo y de todo. Es decir, para una mujer con unos roles clásicos dentro de una familia, esto es el triple de estresante que una situación normal, ¿vale? Entonces yo creo que aquí, esto son solo hipótesis, esto hay que hacer más investigación, solo os voy apuntando por dónde van los tiros. Pero nos salen todas las encuestas que ellas más que ellos. Jóvenes y situaciones precarias también, así que hay que hacer un seguimiento más profundo. Y luego, por último, los jóvenes, ¿cómo reaccionaron durante la pandemia? Bueno, pues algunos datos que tenemos interesantes es que los jóvenes, pues casi todos aplaudieron, ¿vale? Caceroladas y protestas en la calle hubo un poco menos, estamos hablando del primer confinamiento, pero yo quiero quedarme con este dato. Prácticamente la mitad de los jóvenes dijeron que al menos una vez habían hecho la compra a un familiar, habían ido a por medicamentos, habían ayudado a alguien. Por lo tanto, esta imagen que muchas veces se proyecta de que los jóvenes son más irresponsables, no les interesa su familia, no es verdad. No es verdad ni en términos de lo que nos salen las encuestas de actitudes, los jóvenes, amigos y familia lo puntúan como lo más alto en términos de confianza, y tampoco en su comportamiento. Yo no creo que los jóvenes sean seres de luz, Yo creo que hay buenos y malos como todos, pero desde luego no parece que hayan sido más insolidarios que el resto. Lo digo porque en aquel contexto, pues bueno, cumplieron con su deber y ellos insisten en que cumplieron con las restricciones. ¡Wow! La verdad es que el repaso es durete, porque la situación es difícil. Y esto es cierto, pero la buena noticia que tenemos es que al estar diagnosticados cuáles son los principales problemas y al tener más o menos rastreados, podemos hacer también o podemos presentar un menú de políticas públicas para tratar de solucionar algunos de estos asuntos. Yo voy a hacer simplemente un despliegue de algunas políticas que creo que pueden ir en la buena dirección, pero por supuesto aquí ya entra en la consideración que pueda tener cada cual. Primera cuestión que yo creo que es fundamental solucionar, los costes administrativos. Tenemos un problema, nuestro sistema lo que espera es a que el demandante venga, no lo va a buscar. Y esto es una lógica que ocurre en prácticamente todas las administraciones públicas. Los sectores más vulnerables no te van a ir a buscar la ayuda, tienes que ir a rastrearlos tú. Y esto es difícil porque es cambiar cómo operan muchas administraciones. Aquí quiero romper una lanza por los muchísimos trabajadores públicos que hacen su trabajo muy bien, que se preocupan, que tratan de mover la administración en esa dirección. Pero están peleando contra un leviatán. Es muy difícil, es muy duro. La maquinaria te oprime. Y aquí hay una cuestión y hay un rol fundamental, que es que hay unos costes administrativos que superar que son muy altos. Y cuanto más exclusión tienes y cuanto más pobre eres, más difícil que puedas llegar a esas ayudas, incluso aunque estén a tu disposición. Esta es una primera cuestión que es fundamental y requeriría casi un cambio y una reforma en cómo funciona la administración. No llenarás un estadio de fútbol con esta petición, os lo aseguro. ¿Vale? No lo llenarás. Pero cualquiera que tenga contacto con la administración sabe que no puede haber nada más urgente que esto. Segunda cuestión clave. Tenemos que hacer un seguimiento muy importante de los casos de abandono escolar temprano. Sabemos que son los sectores jóvenes más vulnerables de todos. Cuando tengo clase en la universidad siempre lo digo, en serio, si
Cerraría una universidad si pudiera abrir 5 jardines de infancia y pudiera reducir 10 puntos el abandono escolar temprano. Porque son los que más me preocupan. Los universitarios sí, van a tener problemas, precariedad, etcétera, pero están más cubiertos. Tenemos que ir a lo urgente, que es a la gente que lo está pasando ya mal, y que cada momento que tardemos en actuar es más probabilidad de que no podamos reengancharlos. Por eso es urgente. Y es clave que haya mayor integración entre los servicios sociales, los centros de orientación escolar y la persecución de estos sectores que están ya descolgados del sistema para recualificarlos, pero también esos sectores que puedan haberse visto afectados por el contexto de la pandemia. Hay que revisar muy a fondo cómo funcionan nuestras políticas de empleo, sobre todo las activas, ¿vale? Ya sé que esto va por barrios, pero tenemos una cultura muy ligada al empleo en España, en la que el trabajo del SEPE, del Servicio Público de Empleo, es venga usted, selle para recibir la prestación de empleo y váyase a casa. Y esto no puede ser. Tenemos que hacer una revolución total. Tenemos que hacer una mayor integración entre nuestros servicios públicos de empleo, los centros formativos y las empresas. Lo digo porque sabemos que hay que avanzar en esa dirección, sabemos que hay esfuerzos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es verdad que tienen pasta a rabiar, pero en País Vasco y Navarra tienen un sistema mucho más integrado y funciona bien. Y funciona bien, y se puede hacer. Es que no podemos hacer pasar a todo el mundo por el mismo tamiz, es que hay que hacer currículums mucho más personalizados. Pero es que es lógico, es como la educación, ¿vale? Si todo el mundo tiene que pasar por lo mismo, tenemos un problema. Lo que necesitamos es gente que esté preparada para preparar y sobre todo que ayude a ver cuáles son los potenciales de ese joven para emplearlo. Esto se puede hacer. Por cierto, me encantaría que los profesores universitarios nos implicáramos más en esta estrategia, diéramos asistencia a las políticas activas de empleo, se nos llamara de los servicios públicos de empleo para hacer cosas, porque también tenemos una responsabilidad social. Y esto es todo muy francés, ¿no? Yo te cojo hasta esta edad y luego te suelto. Y yo te cojo hasta esta edad y te suelto. No, no, no. Si esto es circular. Si tenemos que estar todos aquí metidos, porque todo esto tiene implicaciones sociales. Aquí hace falta lo de meterse a saco con la vivienda en España. A saco. Pero esto es una política clave, fundamental, se mire como se mire. Y me sorprende muchísimo lo desenfocado que está el debate. Yo en esto soy todavía más radical. Yo soy partidario de prohibir la VPO en venta. Así de claro. Se acabó. Toda la VPO para alquiler. Si hay que hacer un parque público de vivienda en alquiler en España, vamos a meterlo ahí. Tuvimos una oportunidad, porque cuando rescatamos a las cajas y los bancos, teníamos que haber hecho un intercambio. O rescatamos a cambio de vivienda. Esa fue una oportunidad en la que hubiéramos puesto la semilla de un parque público de alquiler tremendo. Y lo tendríamos porque sabíamos que no se iba a devolver el dinero. Quiero decir, ya lo sabíamos. Bueno, vale, pero dame algo. ¿Vale? Dame. Y ahí podríamos haber puesto esa semilla. Es verdad que ahora ya es tarde, bueno, pero tenemos que actuar sobre esto, tenemos que hacerlo. Otras políticas para sacar vivienda o no tal, fijaos, está hablándose de lo de topar los precios, los últimos estudios que tenemos de Barcelona no indican que haya caído la oferta si se topan los precios, pero bueno, igualmente es una solución que es epidérmica. O sea, hay un problema estructural de vivienda y esto tenemos que ser capaces de solucionarlo. Yo tampoco soy experto en este mercado, luego no me voy a meter más allá de eso. Y luego hay una cosa que también me interesa mucho, que es que no nos llenemos por favor la boca con planes nacionales de ayuda a la salud mental y estas cosas y luego no pongamos los recursos, ¿vale? Porque aquí se es muy dado a los anuncios. Necesitamos tener mucha más atención desde la perspectiva psicológica y hay que tener más integración con, por ejemplo, los centros escolares. Es que lo sabemos, es que somos conscientes de dónde están los problemas, ¿vale? La pandemia en general ha supuesto un shock superpuesto a muchos problemas de carácter estructural que ya teníamos en España, y esto yo creo que es evidente. Pero a mí algo que me interesa mucho es que intentemos luchar contra algo, los temas de jóvenes. Esto es lo de los jóvenes, ¿vale? Con sus cosas. Entonces viene aquí y dice, esto que ha pasado, lo de los videojuegos, el Twitch, ¿vale? Y todo el Pokémon, ¿vale? Esa visión tan boomer,
¿Vale? Voy a emplear esa palabra, no quería usarla, pero esa visión como de condescendencia hacia los jóvenes y de que son sus cosas. No, es que esto hay que desectorializarlo, es que los temas de juventud tocan a empleo, tocan a bienestar, tocan a vivienda, tocan todo el estado de bienestar, que es que estamos hablando de conseguir que nuestros más capaces, nuestros Mozart, nuestros Beethoven, que están a punto de emerger en algún sitio, tengan la oportunidad para tener una contribución social, es decir, que nuestros jóvenes puedan ser personas autodeterminadas y con capacidad de ofrecer además a la sociedad sus talentos. Y los tienen, como todas. Pero esto requiere repensar el modelo en su conjunto. Y lo bueno es que tenemos relativamente claro dónde están los problemas. Insisto de verdad en esto, es que tenemos localizados dónde están más o menos los problemas. Y tenemos que buscar espacios que sean un win-win. Yo os voy a poner un ejemplo de políticas en las que todos estamos de acuerdo. La protección a la infancia. No puede haber, por ejemplo, una política que sea más transversal a izquierda y a derecha que la protección de nuestros niños. Y sabemos que tenemos un problema estructural ahí, en términos de pobreza. Y esto es algo que tenemos que plantearlo porque es una ganancia neta para todos. Porque en el fondo lo que tenemos es que repensar este pacto intergeneracional, reequilibrar las prioridades, hablar de, por supuesto, lo urgente, que es tratar esas dificultades que vienen de las dos crisis, sin olvidar lo importante, que es que en el fondo hablamos de reformar el modelo, mover el debate público en esta dirección, hablar más de estas cosas, conseguir que no haya tertulias de jóvenes, sino que los jóvenes estén en las tertulias, hablando de todo. Esto es fundamental, porque solo de esta manera vamos a conseguir algo que yo creo que es clave, y es hacer sostenible nuestro modelo. Y quiero terminar con una simplemente alusión optimista. España ha conseguido una transformación en los últimos 40 años espectacular. Espectacular, se mire de donde se mire, y todas las personas que aquí peinan canas lo saben perfectamente. Hoy no tenemos ningún problema en España, ninguno, que no puedan tener otras democracias. Ninguno particular. Spain is not different. Y nosotros no tenemos ningún problema que no podamos resolver. Cada generación ha tenido sus retos diferentes, muchas probablemente más duros que estos. Simplemente lo que tenemos que hacer con estos desafíos es mirarlos de cara y reconocer si en el fondo lo que queremos conseguir es cambiar el pacto generacional en nuestro país para lograr de una manera o de otra que no tengamos que hablar de un país perdido ni de una generación perdida, sino simplemente de un país que da oportunidades para todos, independientemente de la generación en la que se enmarquen. Y lo dejo aquí. Gracias. Es queden 10 minuts perquè a les 12 tenim la taula redona sobre també un tema molt intergeneracional, que és el futbol. Aleshores, i és important. Sí, intergeneracional perquè tenim uns futbolistes menuts impressionants i unes dones futbolistes impressionants també. Aleshores, si hi ha alguna pregunta, per favor, o alguna apreciació breu, no obrim un debat amb Pablo, sinó que Pablo puga contestar ràpidament, sigueu concisos y abrimos pues, ese sector. ¿Vale? ¿Te sembla bien, Pablo? Perfecto. Si os parece, a efectos prácticos, recojo todos los comentarios que haya e intento agruparlos para responder rápido, ¿vale? Si os parece, o sea, que nadie se quede y si no a la salida, pues me agarráis por el cuello. Hola. Muchas gracias por tu exposición. Yo la palabra que reduzco de lo que tú dices es pobreza. Y creo que las ONGs han hecho un papel fundamental y el hecho de que existan las ONGs es una denuncia de lo que no está funcionando el gobierno. Es una opinión personal, me gustaría saber.
Y la otra pregunta bueno, eso es una opinión personal. La pregunta que te quería hacer es, siempre se habla de que se necesitan políticas transversales. Con la reforma laboral, tu exposición, yo no la veo antes de la reforma laboral. La veo antes de la reforma laboral, perdón. Entonces, ¿qué transversal hay en la reforma laboral? Gracias. ¿Alguna más? A la una. Tenemos. ¿Dónde está? Hola Pablo, muchas gracias por la exposición, ha sido muy interesante. Mi pregunta iba sobre todo relacionada con el tema de la brecha digital. Yo como trabajadora de IDEA estoy en el departamento de recepción y sí que es verdad que bueno, IDEA tiene un gran equipo humano, pero yo noto, porque recibo a muchísima gente que viene a solucionar diversas consultas, el problema generacional que hay a nivel Internet y a nivel acceso a las nuevas plataformas online y a todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a conocimientos internautas. Mi pregunta es, ¿cuál sería la solución para acabar con esta brecha digital y generacional? Porque hay compañeros, hay gente que se encarga de ayudar a todo este tipo de personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad bastante grande, pero creo que podríamos dar un paso más y me gustaría saber qué propuestas hay. Gracias. Hola Pablo, primero de todo muchas gracias porque me ha encantado, casi me quedo sin hojas en la libreta de todo lo que he apuntado. Bueno, en el tema del sistema educativo, todo lo que has dicho que el gran problema es el abandono escolar, eso para mí es como una consecuencia del problema, porque ¿no crees que este problema está como muy relacionado en que el sistema educativo español se basa en hacer a los niños empollar y vomitar algo que al día siguiente ya no se van a acordar? Que sí, que voy. Jo no puc correr més. Jesús. Pren. El millor plano meu és este. Bon dia, Pablo. Moltes gràcies per la teua exposició. Dos cuestiones que me preocupan especialmente. Una es la reforma radical de la administración. Creo que has hecho hincapié en ello y creo que la administración debe dejar de ser el lugar ese donde hemos de ir y al lugar ese ha de ser el lugar al que nos debemos encontrar, por decirlo así. Y hay un tema que me preocupa muchísimo y que va ligado sobre todo al tema de la formación y es la retención del talento. Bien es cierto que estamos en un espacio económico europeo y que nuestros jóvenes hoy tienen la capacidad en cuanto a conocimientos y formación para ver el mundo de una visión global tan diferente a la que tengo yo hoy. Yo, desgraciadamente, no he sido Erasmus. Tengo una visión diferente, pero sí que me gustaría incidir en ese punto de la retención del talento. A lo mejor aquella fórmula de Biden de pay it more, a lo mejor sería una solución. Gracias, Pablo. ¿A la una? ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? Vale. Había otra pregunta ahí. Queda una. Vale. Sí, porque si no los del fútbol me llamarán a capítulo. Sí, perdón. Gracias, Pablo, por esta ponencia tan gráfica y tan eso. Yo te quiero preguntar por mi hijo. Mi hijo es universitario y desde la pandemia para acá está muy encerrado y está todo el día. Están haciendo como 2 horarios, han dividido la universidad en 2 grupos.
y él va 3 días a la semana, pero es que no sale de la habitación, de la habitación y está todo el día en el internet. Y me preocupa mucho. Lo he llevado al psicólogo, el psicólogo me dice que eso por ahora es normal, pero ya ha pasado mucho tiempo del encierro. Y claro, me preocupa mucho eso. Bueno, pues voy a intentar responder de manera muy sintética a todas las preguntas y vamos a ver si puedo ir por orden. De acuerdo con el papel que juegan las ONGs, no puede ser de otra manera. Está claro que el tercer sector tiene un papel fundamental aquí en España, tratando de compensar esos déficits de los que hablábamos antes. Y respecto a la cuestión de la reforma laboral, la razón por la que no está en esta introducción es simplemente porque todavía no hemos podido evaluar sus efectos. Es decir, necesitamos un poco de tiempo para tratar de ver si la reforma laboral puede generar un efecto corrector en algunas de estas dinámicas. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay como dos grandes tesis de los economistas. Algunos te dicen que los problemas de temporalidad y de precariedad tienen que ver con el marco regulatorio en España y otros te dicen que tiene que ver con el marco productivo en España. Los dos tienen una parte de razón, por una razón muy sencilla, porque no es que nosotros tengamos la temporalidad concentrada en sectores que necesariamente son temporales, sino que la temporalidad es transversal, incluso en lo más fijo que hay, que es la administración pública. Luego, eso significa que el marco regulatorio tiene algo que ver. De tal manera que tendremos que evaluar cuáles son sus efectos. Si miramos, por ejemplo, los datos de encuesta, más allá de todo el jaleo que hubo en el Congreso, el apoyo entre la opinión pública es relativamente transversal, porque los ajustes de la que se ha hecho parten de una base preexistente y tocan algunos aspectos que sí que es verdad que, por ejemplo, lo de incorporación de las subcontratas como mecanismo como parte de los convenios colectivos o la simplificación de las modalidades de contrato, tiene un acuerdo relativamente transversal. Y eso tiene sentido porque a la hora de la verdad permitirá que esta reforma sea más estable. Lo bueno es que la vamos a poder evaluar más porque como tiene un consenso de los agentes sociales, es más difícil que se cambien sus líneas básicas. Entonces lo que vamos a tener que tener es un poquito de perspectiva para ver si esto opera o no. Pero desde luego hay algunas cosas en ese sentido que yo creo que van en la buena dirección, ¿vale? Yo creo que algunas de ellas al menos sí que avanzan en esa cuestión. Sobre la brecha digital. ¿Qué hacemos con la brecha digital? Bueno, primero tenemos que ser capaces de documentar y de hablar correctamente a lo que nos referimos con brecha digital. La brecha digital en España no es de acceso, ¿vale? No tenemos un problema severo en gente que no tiene conexión a Internet. Esto no se da y esta era la primera brecha de la que se hablaba en los años 90. Prácticamente el 90% de España tiene acceso a ancho de banda, etcétera, etcétera. Otra cosa es que tengamos a lo mejor que introducir un concepto nuevo, odio utilizar estos conceptos, pero pobreza digital. ¿A qué me refiero a esto? A que no todo el mundo a lo mejor puede tener el mismo acceso a Internet o no, en función de cuál sea la tarifa, cuáles sean los megas, etcétera. Entonces, esto es un concepto que a lo mejor hay que plantearlo, ¿no? y reequilibraría la cuestión. Pero aquí hay dos cosas que para mí son las más preocupantes y yo creo que esto requiere más investigación. La primera es que el problema no es una cuestión de acceso, sino, de un lado, del uso y aparejado al uso, la formación. Es decir, un joven, dirías hoy, no tiene ningún problema de brecha digital, son nativos digitales. ¿Qué es nativo digital? ¿Que saben pulsar al icono del escritorio? ¿Eso es ser nativo digital? Claro, me sorprende porque realmente la mayoría de nuestros jóvenes no son habilidosos en STEM, en ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, no saben programar. Es decir, cuidado porque aquí hay una diferenciación en términos de formación que para mí es la clave, que es, ¿sabes manejar y sacar ventaja de esas competencias digitales o no? Y aquí es donde tenemos un problema que ya estamos viendo, que es que nuestra formación en ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería, respecto a otros países, va mucho peor. Y sabemos que además esas cualificaciones son las mejor remuneradas en el mercado de trabajo y son también las que tienen mayor inversión en I+D+I. Hay que hacer un esfuerzo clave. Y esto pasa porque a lo mejor en los centros escolares, en vez de dar informática para explicar cómo se abre el icono, ¿vale? Empecemos ya a enseñar a programar en serio y enseñemos habilidades que luego te llevas, porque a lo mejor todo el mundo con 16 años tiene que saber manejar una hoja de cálculo Excel, ¿vale? Porque eso es una competencia que es casi transversal y eso hace falta casi repensando nuestro sistema educativo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nuestro sistema educativo siempre va muy por detrás. Es decir, los cambios se van produciendo y esto no ocurre. Y, por supuesto, muchísima atención a las personas mayores, porque las personas mayores son gente que, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con temas de apps y acceso a banca, etcétera, que en un contexto de digitalización se están quedando atrás. Ahí hace falta inversión pública para ayudarles mucho, ¿vale? Para que ellos se enganchen y que no tengan pérdida en calidad de vida.
¿vale? Porque a veces hacemos esta broma de, hijo, que no me va el módem, ¿qué ha pasado? Encienda, apague. No, pero necesitamos que sean autónomos desde esa perspectiva y cuesta más. Y ahí yo creo que sí que en el nivel local se pueden hacer cosas de talleres de ayuda para permitir que estas personas sean autónomas, que es yo creo de lo que se trata. Vale, entonces esas dos patas, formación mucho más intensa, pero reorientándolo hacia las STEM, sobre todo, también en nivel obligatorio, y el tema de acompañar a la gente mayor para que se pueda enganchar también a este sistema. Sistema educativo, modelo. Vamos, vomitamos y nos vamos. Bien, tenemos un problema en nuestro sistema educativo, claro que sí, es decir, el diseño que tenemos no hace que nosotros pensemos en criterios de individualización del estudiante sobre cuáles son sus talentos, sus capacidades y sus habilidades, y todo el mundo tiene que pasar por el mismo tamiz. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las políticas que sí sabemos que funcionan? Bueno, hay un cierto consenso entre pedagogos en que los niños tienen que estar haciendo hasta los 7 años el mandril y luego disciplina prusiana. ¿Vale? Es decir, el mayor momento de desarrollo cognitivo de un estudiante, de una persona, es en el periodo que va de 0 a 4 años. Se lo digo a toda la gente que esté aquí, ¿vale? Tu hijo, lo que le hagas de 0 a 4 años le va a marcar el desarrollo cognitivo toda la vida. Por lo tanto, si tenéis niños pequeños, estimuladlos, jugad, atenderlos, estad con ellos. Eso es fantástico, ¿vale? Eso funciona. Y luego hay que llevarlos hay un momento en el cual hay que hacer el tránsito, el clic a modelo de disciplina prusiana. Pero ¿qué es la cuestión de la disciplina prusiana aquí? Tenemos que intentar tener ratios escolares más pequeñas para que las actividades sean más móviles. Orientación a proyectos, tener aulas de 10 estudiantes, de 15 estudiantes. Es decir, a la hora de la verdad, fijaos, esto no es algo impensable. Si es que no tenemos niños, si es que no vamos a tener estudiantes. A ver si lo entendemos. Es decir, tenemos que tratar de conseguir esas ratios más pequeñas para que yo, profesor, pueda ver cuáles son los problemas, cuáles son los que no, hacer un acompañamiento y que no tengamos que pasar todos por el mismo filtro. Que no vayas tú y vomites como los demás y seas un número. ¿Vale? Sino que vea qué habilidades tienes, qué capacidades y las trate de explotar. Porque de eso es de lo que se trata. Los seres humanos somos maravillosos, diversos, con talentos diferentes, y eso es parte de la educación, acompañamiento. Ojo, que en la escuela te enseñan, pero en la casa te educan. Ojo, ojo, porque ponemos toda la carne del asador en los maestros, la enseñanza, etcétera, pero que no pensemos que ellos son solo los que se tienen que implicar en esto, ¿vale? O sea, las familias y la comunidad en su conjunto también tiene que participar. Y yo creo que esto es importante. De acuerdo totalmente con la cuestión de la reforma de las administraciones públicas, yo creo que aquí estamos alineados. ¿Cómo retenemos talento? ¡Wow! Voy muy pillado. ¿Cómo retenemos talento? Yo no sé si el pay them more, desde luego, es algo que puede funcionar, es decir, pagar más a la gente suele ayudar a que la gente esté feliz. Yo no sé cómo lo veis, pero yo en un principio a favor. Pero hay algo que yo creo que empieza a ser decisivo, sobre todo para trabajos muy cualificados. La gente hay un momento, cuando miramos los índices de felicidad, en lo que la renta, incrementar tu renta, ya no te hace más feliz. ¿Vale? Hay un momento en el que cuando ya has superado un umbral mínimo de vida, ya no te hace más feliz. ¿Qué es lo que te hace más feliz? El buen vivir. Aquí hay que competir. España tiene una ventaja comparativa, si sabemos hacerlo bien, en el buen vivir. Y esto es clave. Y yo estoy a favor de instalar a gente teletrabajando de Silicon Valley, programadores de videojuegos, y que se vengan aquí al SIRA, porque nosotros les vamos a dar una buena vivienda, buena conexión a Internet, va a poder salir de cañas, va a poder ser feliz, va a poder conciliar. No, pero a la hora de la verdad, ¿de qué se trata? Porque a veces parece que perdemos el norte, ¿no? Es que la gente que lo que quiere es vivir bien, y nos vemos obligados a trabajar para hacerlo, pero no invertamos la carga de la prueba. Aquí es donde está la clave y donde nosotros podemos ser muy atractivos. Proyectos en este sentido para mí son fundamentales. Ciudades más habitables, mejor calidad de vida. Se puede hacer políticas desde lo micro hasta lo macro. Y ahí yo creo que sí podemos ser mucho más competitivos. Nosotros, como país, me atrevería a decir. Y vendernos mejor. ¿Vale? Yo creo que son elementos en los que podemos hacer para retener ese talento. Mientras que esto no pase, pues bueno, se irán a inventar otros, serán otros los que vendrán aquí y no nosotros los que podremos generar este caldo de cultivo. Y luego ayudar también al emprendimiento, y esto yo creo que se puede hacer con un empujón de las administraciones, porque a veces el emprendimiento todo lo que necesita es red de seguridad. ¿Vale? Porque para emprender tú necesitas red. Y esto es algo que quien viene de una familia buena lo tiene y quien no puede atreverse. Entonces ahí las administraciones tienen que ofrecer ese colchón. Emprender es como la cultura son los emprendedores del mundo y de la humanidad. Necesitas equivocarte muchas veces para acertar.
Entonces tienes que tener derecho a equivocarte. Y volvemos a hablar de lo mismo, redes de seguridad. Ahí es donde creo que podemos hacerlo un poco mejor de lo que lo estamos haciendo. Y por último, que tenemos al hijo encerrado con Internet. Dos cosas, dos consejos que yo voy a dar estrictamente personales. Tenemos algo que es estructural, no podemos fijar la atención. Cada vez nos cuesta más estar atentos a las cosas. Estamos hiperestimulados, los dispositivos electrónicos. Primera cosa en la que tenemos que invertir un montón más, en tener capacidad de concentración. El que sea capaz de concentrarse un rato en una sola tarea ganará. Por aquí van a ir los sistemas educativos a futuro, creedme cuando lo digo. Y segundo, es muy importante que no olvidemos algo clave. Tenemos familias más pequeñas, tenemos menos interacción con los pares. Hay que romper eso de relacionarnos solo a través de Internet. Tenemos que hacer, nuestra personalidad es híbrida porque somos seres online y offline, esto ya es evidente, pero tenemos que empujar a la gente para que esté con sus iguales, con sus pares. Por eso la presencialidad es tan importante, por eso las clases presenciales son tan importantes. Tenemos que rozarnos, tocarnos, mirarnos, besarnos, odiarnos, pegarnos. Esto es clave. Si no lo hacemos, estamos alejándonos y esto nos hace perder algo que es muy importante, la empatía. Que vayamos al medio, me pido que vayamos al medio. Bueno, te fem entrega de la reganyà, que és el nostre dos típic de la ciutat. Y bueno, te llevas la mayor ovación de la Setmana de l'Economia. Moltíssimes gràcies per venir al CIRA i res, ara ja estem fora d'hora de la següent taula, així que demanem eixir i tornar a entrar, és que continuen en la taula dedicada al centenari de la UDE al CIRA.